Banesco Banco Universal les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro No es cuento, es historia de Inés Quintero. Damos inicio a esta presentación con las palabras del señor José Grasso Vecchio, presidente ejecutivo de Banesco Banco Universal. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Gracias por atender nuestra invitación, por estar acá. Y bueno, vamos entonces a dar estas palabras iniciales. En las palabras de presentación del segundo volumen de No es cuento, es historia, nuestra amiga Inés Quintero hace un generoso recuento de la relación que ha mantenido con Banesco y Sergio Dávar para la concreción de estos proyectos. Y digo estos porque fue un concepto inicialmente producido para radio en el año 2008, que luego mutó a un libro impreso, que más tarde volvió a la radio, luego viajó a Instagram y hoy se convierte de nuevo en un libro impreso. Eso nos habla de una visión integral y flexible, que permite a la disciplina, curiosidad y la rigurosidad de Inés Quintero expresarse a través de distintas plataformas digitales y medios masivos para difundir lo que ella misma llama nuestro pasado común. Nuestra relación con Inés también se activó para conmemorar el bicentenario de la independencia a través de un concurso de ensayo que nos permitió una compilación de los textos seleccionados y editar un importante título, Detrás del mito de independencia 200 años después. Sin duda, un libro de referencia publicado en el año 2010. A veces tendemos a creer que la historia es una disciplina para académicos, que las diversas fuentes pueden ofrecer ideas ligeramente diferentes de los mismos hechos, que la historia depende de quién y cuándo se cuenta. Pero lo que sí es importante es esa noción de la que nos habla Inés, el pasado común. En estos tiempos que nos ha tocado vivir intensamente, podemos llegar a creer que nunca nuestra sociedad atravesó situaciones complejas o que la rigurosa cronología de fechas y eventos a los que estamos acostumbrados no nos deja claro qué le ocurriría a esta sociedad que una vez fuimos. ¿Quiénes fueron esos próceres que tanto adornan los espacios institucionales? ¿Cómo vivían? ¿Qué les aquejaba? ¿Cómo vivía y moría la gente sencilla? La historia oficial, la que aprendemos en la escuela, tiende a ser un desfile de figuras militares, percibidas desde distintas perspectivas maniqueas que desde mi perspectiva no nos ayuda a entender el complejo proceso que vivió nuestra sociedad para convertirse en nación. La idea de pasado común nos orienta más a identificar esos posibles rasgos de identidad que nos ofrecen algo de pertenencia. La idea de pasado común nos permite reconocer personajes, acontecimientos importantísimos para la vida cotidiana de algún venezolano y nos ofrece una luz para entender nuestros modos, nuestras formas institucionales de hoy. La idea de pasado común en manos de Inés Quintero nos entrega los momentos críticos de personajes civiles, de mujeres, de seres humanos desplazados, de casos reales que dan cuenta de las maneras de aproximarnos al mundo y a la vida que hemos tenido los venezolanos desde nuestro pasado más remoto. En nombre de la Junta Directiva de Banesco, quiero agradecer a Sergio Dávar por su constancia editorial en momentos críticos y también por su apoyo y amistad. Y por supuesto nuestro cariño y nuestro respeto a Inés Quintero, quien ha dedicado su vida profesional con rigurosidad y apego a las fuentes, a desmitificar algunos eventos y a revalorizar otros, a darnos la posibilidad de ver con mayor sencillez y profundidad importantes hechos del pasado y a comprender a una gran cantidad de personajes desde su condición humana. Eso es muy valioso para nosotros y para nuestro fondo editorial. Y por eso queremos formar parte de este momento. La edición del segundo volumen de No es cuento, es historia, por la convicción que nos sea revelado nuestro pasado común. De nuevo, buenas tardes. Muchas gracias por su compañía en esta transmisión
y que disfrutemos este acto entre amigos. Muchas gracias de nuevo y bueno, bienvenidos a esta casa. A continuación invitamos al señor Sergio Dávar, editor del libro, quien les dirigirá unas palabras. Bueno, buenas tardes. Quiero celebrar primero que nada que podamos estar aquí en una sala viéndonos, que hayamos logrado quitarnos de encima el Zoom y poder encontrarnos y participar de un encuentro y de una presentación y de un encuentro con una escritora como Inés Quintero. Lo celebro muchísimo y eso es gracias a esta casa, a Banesco, que verdaderamente apoya los libros, apoya la cultura y hoy está apoyando esta presentación junto con muchos otros libros que forman parte de su catálogo. Yo estoy muy feliz porque, como bien mencionaba José Grasso-Vecchio, la edición de No es Cuento, es Historia, tiene una larga historia porque nació en la radio, descubrimos en la radio que podíamos llevar todos sus textos a un libro. Era curioso porque eran textos muy breves, narrados en la radio en micros. Parecía que podía no tener sentido sacarlos en forma de libros, pero tuvo sentido, lo publicamos. Y ese libro se vendió muy bien, se logró divulgar muy bien. Es un libro que además tiene mucho éxito como regalo. Y por eso mismo yo empecé a conversar con Inés para que hiciéramos un segundo tomo. Y bueno, como bien decía José Grasso-Vecchio, de la radio al papel, del papel al mundo del Instagram, y en fin, hemos ido y vuelto y tenemos hoy en día más historias que son muy sabrosas. A mí quizás lo que más me llama la atención de este libro de Inés Quintero es una mezcla entre la rigurosidad que tienen todas sus investigaciones y el placer de contar algo que es entretenido y sabroso. Por eso creo que también ha sido el éxito que ha tenido su libro y en general toda su obra. Es una confluencia porque generalmente se habla de los historiadores como gente muy seria, muy sabia, muy rigurosa, pero a veces pueden ser aburridos, y los que divulgan la historia, que no son tan rigurosos, pero a veces narran de una manera bastante atractiva. Bueno, en Inés están ambas partes, está la rigurosidad y está el placer de contar, de transmitir, y yo creo que eso es lo que hace que realmente este libro, que ya lleva un segundo tomo, sea tan interesante y tan atractivo. Yo no quiero explayarme mucho más, sino agradecerle, bueno, por supuesto, a Banesco, a Inés, a Jesús Piñero, que nos está acompañando hoy en una conversación con Inés. Pero les voy a pedir un segundo para que me oigan una historia del libro que yo espero que sea atractiva para todos. Las autoridades eclesiásticas estuvieron muy pendientes de perseguir y corregir los comportamientos de los feligreses que iban contra la moral pública. En esto fue especialmente puntilloso el obispo Mariano Martí, cuando estuvo a cargo de la diócesis de Venezuela. En 1779 fue informado por la autoridad civil de Nirgua de la vida escandalosa que llevaba Bernardo Cedeño. El fulano Cedeño vivía en amancebamiento incestuoso con una mujer con la cual había procreado 2 hijos. El problema era que esta mujer era prima hermana de otra con quien Cedeño había tenido trato carnal, lo cual resultaba inaceptable. Inmediatamente los pecadores fueron sometidos a prisión, confesaron sus delitos y reconocieron el enorme pecado que habían cometido. Imploraron la misericordia del Altísimo y expresaron su deseo de contraer matrimonio. El obispo autorizó la boda, pero también les impuso el castigo correspondiente a la gravedad de la falta. Ambos debían confesarse y comulgar por los próximos 4 años. Durante ese mismo tiempo, Cedeño estaba obligado a trabajar 75 jornales en la fábrica de la iglesia, y la mujer tendría que barrer la misma iglesia durante los siguientes 4 años. Solo así quedaría purgado el pecado cometido.
No digo más. Este es el libro que hay que leer. Gracias. Ahora tendremos una conversación entre Inés Quintero, autora del libro, y el historiador Jesús Piñero. Inés Quintero es historiadora. Estudió en la Universidad Central de Venezuela, donde obtuvo los títulos de licenciada, magíster y doctora en historia. También fue la UCB su base de operaciones académicas hasta alcanzar la categoría de profesora titular. La historia forma parte de su vida. Todos los días disfruta la elaboración de cada libro desde el comienzo hasta el final. Es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. Ha sido profesora invitada en universidades nacionales y extranjeras. Ha recibido numerosos premios y distinciones. Es autora de una amplia obra historiográfica, en la cual se nota un especial empeño por acercar a los lectores al conocimiento de la historia de una manera amena y rigurosa. Entre sus libros más conocidos se cuentan El ocaso de una estirpe, La conjura de los mantuanos, La criolla principal, El último marqués, El sucesor de Bolívar, Francisco de Miranda, La palabra ignorada y El fabricante de peinetas. Un aplauso, no merece un aplauso. Jesús Piñero, historiador y periodista summa cum laude por la Universidad Central de Venezuela, UCV, donde fue profesor hasta el año 2020. Actualmente se encuentra cursando estudios doctorales en la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP. En 2021, su trabajo de investigación, José Rafael Pocaterra, periodista en Nueva York, la oposición a Gómez desde el exilio, 1922-1923, obtuvo el segundo lugar del Premio de Historia Rafael María Baral, auspiciado por la Academia Nacional de la Historia de Venezuela y la Fundación Bancaribe. Colabora con diferentes medios, entre ellos El Estímulo, Pro Da Vinci, El Nacional, 58 y La Vida de Nos. Bueno, muchas gracias por la invitación a Inés, a Vanesco, a Sergio. Para mí es un honor estar aquí y acompañar a Inés en la presentación de este segundo volumen de No es cuento, es historia. Y justamente como se trata de una conversación, y bueno, yo soy historiador, y digamos que también navego en las aguas del periodismo, una de las dificultades con la que yo siempre me topo es la capacidad de síntesis para, digamos, contar una historia de manera resumida, amena y que atrape a los lectores. En este sentido, ¿cómo fue la elaboración de ese trabajo, Inés? Es decir, ¿qué fue lo más difícil? Porque, oye, es tremendo la capacidad de compilación, porque vemos que no solamente se enfoca en un solo periodo histórico, sino que también abarca otros siglos. O sea, pasamos desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. ¿Qué fue lo más difícil a la hora de escribir esto? Bueno, también muchísimas gracias, ¿verdad?, por este espacio tan acogedor, tan grato de Vanesco, que yo la siento hace tiempo ya como mi casa. A Sergio, por supuesto, por el esfuerzo editorial, y esto es una proeza, ver un libro en papel, esto es, verdad, maravilloso. Y obviamente a todos los que nos acompañan, amigos cercanos, y a Jesús, que, verdad, me parece bien importante que pueda hacer esto. Una persona que está empezando a navegar en el mundo de la historia, que podamos conversar sobre el esfuerzo que representa comunicar historia. Y en relación con la pregunta que me hace Jesús, claro, es complicadísimo, sobre todo porque cuando esto se planteó originalmente era para la radio y tenía que tener minuto y medio. ¿Ustedes se imaginan para un historiador hablar minuto y medio y pensar que terminó de echar su cuento? Eso es terrible, ¿no? Entonces, claro, el esfuerzo era buscar la manera de comprimir, o sea, sin sacrificar dos cosas: el rigor y la información que representa el sentido de comunicar historia, y por la otra, que la gente sintiese que eso le estaba comunicando algo, ¿no? Que le estaba diciendo algo que pueda despertar curiosidad. Este texto que leyó Sergio, claro, no se queda como diciendo, ¿qué habrá pasado con este par? No sé qué. Eso es llamar, invitar a pensar que la historia es mucho más cercana de lo que siempre hemos pensado. Entonces, claro,
es muy difícil, eso implica un esfuerzo de eso, menos mal que ahora tenemos las computadoras que nos miden los caracteres, entonces no puede estar más de 1983 caracteres, entonces claro, eso te va jugando, pero sí creo que lo que ha estado de por medio Jesús y el gran esfuerzo ha sido eso, no sacrificar el rigor y también tener muy presente que el relato es lo que termina atrapando al lector. Sí, justamente porque digamos que en la historiografía venezolana hay una especie, no quiero decir de riña, pero sí hay, digamos, posiciones encontradas, ¿no? Porque, digamos, hay historiadores que, digamos, se han dedicado a la historia para el claustro, para un grupo selecto de historiadores, para la academia formal, pero están estos historiadores que sin abandonar la rigurosidad del trabajo y de la importancia de la fuente, de la consulta y el contraste, bueno, acercan la historia a la ciudadanía. Entonces, digamos que el libro también trata de ser justamente de demostrar de que rigurosidad y buena escritura no están reñidos, ¿verdad? Sí, bueno, yo no voy a pelear con los historiadores aquí en público, no, pero efectivamente yo creo que hay distintas maneras de aproximarse a la historia. Yo no abandono tampoco el trabajo académico. En efecto, muchísimas de estas historias son resultado de esfuerzos académicos de otro orden, de otra orientación, de otro alcance. Lo que creo yo que se impone, y lo decía José Grasso en su intervención, es que en este momento y en unas condiciones como las que nos encontramos en Venezuela, tú tienes que hacer un esfuerzo por utilizar todas las herramientas, todos los recursos, todas las posibilidades, porque hay una carencia y hay una omisión y también una angustia de qué está pasando con la historia. Entonces creo que poder comunicar historia por distintos medios hace que la gente entienda que, bueno, que nunca la batalla en favor de la historia está perdida, sino que siempre hay la posibilidad de que la historia esté allí al alcance de la mano, en el Instagram, en un libro, en una red, en internet, bueno, en lo que significa poder acceder a lo que nos pertenece, a lo que somos, que es ese pasado común en el que tanto insistimos cuando trabajamos estos temas. Sí, usted habla de carencias y de omisiones. Yo creo que, bueno, digamos que la historiografía oficial o la historia de la historiografía venezolana ha caminado detrás del caballo de Simón Bolívar, pero el libro, a pesar de eso, de ser una compilación bastante comprimida de estas microhistorias, es crítico y a su vez deja el mito atrás, como decía el señor Grasso. Y hay algo que me gustaría destacar, y es que este libro rescata, a diferencia del anterior, del primer volumen, el siglo XX, porque rescata figuras civiles y figuras notables del siglo XX, y bueno, un siglo que ha sido, digamos, maltratado, no solamente por la historiografía, sino también por los políticos del presente, y bueno, me gustaría eso, que me contara al respecto. Sí, yo creo que el siglo XX, que lo tenemos tan cercano, también ha sido parte de, bueno, de estas construcciones de mitos y de polémicas, y me parece que eso, que ya a estas alturas que tenemos 2 décadas del siglo XXI, o sea, el siglo XX es parte de una historia cercana, pero además de un esfuerzo de construcción de ciudadanía que verdad, que no lo podemos remitir exclusivamente a los esfuerzos más remotos, y entonces allí me pareció importante rescatar figuras, bueno, imagínense, Manuel Caballero. Manuel es, o sea, un investigador, un docente, pero además un amigo, un profesor, o sea, que no hubo tema, o sea, que no claudicó jamás frente al debate en relación con el siglo XX. Entonces, claro, por ejemplo, el doctor Ramón J. Velázquez, ¿no? Que es eso, que yo siempre digo, bueno, un historiador prestado a la política, un político prestado a la historia, pero que jamás, o sea, que jamás estuvo, o sea, con la idea de usar la historia, sino más bien de favorecer que la historia estuviese al alcance de todas las maravillas que hizo el doctor Velázquez en compilaciones documentales, o sea, la cantidad de trabajos y de esfuerzos que hizo para que la historia estuviese al alcance de los investigadores. Entonces, bueno, García Vaca, que es el fundador de los estudios de filosofía, esa cantidad de personajes que uno dialoga con ellos normalmente y que están muy cercanos, pero que al mismo tiempo, bueno, forman parte de ese pasado común que es nuestro siglo XX, que efectivamente muy maltratadito en los últimos años, pero que es, ¿verdad?, un siglo
de enormes esfuerzos, de enormes posibilidades de eso, de construcción institucional, ciudadana y de referente para lo que nosotros hoy tenemos por delante y podemos ser. Entonces me parecía bien importante que a la luz de este esfuerzo pudiesen estar también estos protagonistas de nuestro siglo XX, que son fundamentalmente ciudadanos civiles de a pie. Aunque los mandones no quedan por fuera, porque hay una parte del libro que se llama Desde el Poder, donde justamente se tocan las avenencias de Juan Vicente Gómez, de Laureano Valenía Lanz, incluso la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que tal vez justamente por esa proximidad con el tiempo continúan incluso hiriendo susceptibilidades en el presente y tocando sensibilidades importantes. Entonces, digamos, Inés, cuando nos enfrentamos en las redes sociales, que tiende a pasar mucho, a personas hablando de historia o ávidas de conocimiento histórico, y bueno, buscan, digamos, bueno, recomiéndame un libro con el que me pueda aprender toda la historia de Venezuela de manera resumida. Yo siempre tiendo a recomendar uno que también publicó Sergio, que es Historia Mínima de Venezuela, que compiló el doctor Elías Pino Iturrieta. Pero esfuerzos como estos, que son, digamos, microhistorias, yo le llamo de esa manera, acercan mucho más al lector, porque uno puede ir en el metro, puede ir en la camionetica, puede ir en el carro, puede estar en el trabajo esperando en una sala de espera, revisando una historia muy pequeña, y a través de la anécdota se termina explicando una problematización bastante grande. Es decir, no son curiosidades necesariamente, o se queda allí en la curiosidad, sino que también son esas curiosidades, esas anécdotas te explican grandes problemas o te muestran realidades grandes, importantes, complejas del pasado. Fíjate que a mí una de las cosas que más me llama la atención del tema de las redes sociales es que uno muy pocas veces tiene la ocasión de tener en la interlocución directa con el lector, ¿no? Porque bueno, el acto de la lectura es un acto muy solitario, o sea, uno se sienta en su hamaca, que es el mejor sitio para leer en la vida, y lee su libro y bueno, y se levanta ahí y está tranquilo y ya. Pero el tema de las redes sociales es que el lector está en contacto con el autor, o sea, porque hay una conexión directa y entonces eso permite tener como la respuesta inmediata de lo que representa ese proceso de comunicación que se da a través de la elaboración de un libro como este. Y la experiencia en el Instagram, por ejemplo, con estos relatos breves, es bien interesante porque la gente se involucra y discute y plantea y disiente y tira línea y expone. Entonces yo creo que eso es verdad un elemento muy, muy enriquecedor de este esfuerzo, y sobre todo porque, verdad, yo creo que lo más interesante de estos contenidos breves es que puedan suscitar polémica, que puedan suscitar versiones diferentes, porque algo para lo que los historiadores, bueno, que para nosotros como historiadores es fundamental y es parte de nuestra esencia, es que suscite, o sea, que cada relato, cada referencia pueda ser el origen de una posibilidad crítica, de un esfuerzo crítico. Si nosotros estamos tres historiadores y llegamos con una conclusión común, eso es ya sospechosísimo. O sea, que tres historiadores estemos de acuerdo en una misma lectura, entonces me parece que esas pequeñas relatos, esas pequeñas historias sobre temas tan diversos, lo que están buscando también es la posibilidad eso, de miradas diversas sobre nuestro pasado, que no sea una mirada única, monolítica, conducida por una óptica que pretende adoctrinar. Esto lo que pretende es todo lo contrario, es permitir un espacio crítico para el debate. Eso es, creo que, lo esencial de este esfuerzo. Y agregaría también que para mí, en todo este esfuerzo también ha sido importantísimo los muchachos, o sea, los jóvenes, que este libro pueda ser leído por jóvenes. Para mí, uno de los mayores premios que tuve en estos días en el Twitter fue una persona que dijo: acabo de comprar No es Cuentos Historia para mi sobrino que tiene 11 años. Bueno, para mí se hizo el trabajo, se hizo la tarea. Que un muchacho de 11 años esté dispuesto a leer No es Cuentos Historia, para mí ya ese es el premio, o sea, el premio perfecto de lo que puede haber resultado esto como esfuerzo de comunicación. Sí, yo, bueno, que doy clases también en un colegio de bachillerato, doy clases en bachillerato, en efecto, hay tal vez un desapego a un discurso cargado tal vez
de aburrimiento, porque mucha gente cuando se acerca a la historia, ¡ay, qué fastidio la historia! Bolívar otra vez, porque siempre señalan al pobre de Bolívar. Bueno, pobre a medias. Pero digamos que los estudiantes están buscando, sí, eso, una forma, un método que los aproxime a la historia de manera, eso, rigurosa, por supuesto, no se le puede decir cualquier disparate, pero que les llegue y que se adapte a su realidad. Digamos que y lo venía conversando con la profesora Inés en el carro, una buena forma de captar la atención de los chamos es utilizando herramientas como estas, pero también las redes sociales a través de los memes. Entonces... No, yo le decía a Jesús, y ya lo propongo ya como una línea de acción, que, oye, que utilicemos estos textos para promover entre los muchachos que hagan memes. Y bueno, y los que hagan los mejores memes le regalamos un libro. ¿Qué te parece, Sergio? ¿No? Y ponemos esos memes en las redes, porque sí, es una forma de convocarlos a ellos, a despertar el interés con estos contenidos. Y bueno, y los memes más potables, porque bueno, también a veces se les ve el yoyo a los chamos con los memes. Pero mira, me parece que es una manera de atraerlos, ¿no? Y de buscar que ellos construyan ese conocimiento a través de esas herramientas. Yo tuve la experiencia en Colombia, que fuimos a una exposición sobre el Bicentenario, y uno de los muchachos había hecho con sus alumnos un grupo de WhatsApp, pero un grupo de WhatsApp sobre la campaña de Boyacá. Y el grupo de WhatsApp estaba Simón Bolívar, Anzoátegui, Santander, y entonces se dice, mira que no, que si está lloviendo, que yo no me voy para allá, pero era todo sacado de los expedientes de la guerra, ¿no? Y en una de esas Anzoátegui se calentó, entonces lo sacaron del grupo. Anzoátegui salió del grupo. Oye, a mí me pareció aquello de una creatividad, y creo, verdad, que todas esas herramientas debemos utilizarlas, y en este caso se me ocurre eso. Yo creo que este es un libro que permite eso, el debate, la crítica, pero también la posibilidad de que los muchachos se conecten con ellos a través de sus propias herramientas, de sus propias maneras de comunicar, y que tengamos eso. Para mí, el gran destinatario de este libro, o sea, verdad, lo que yo más deseo es que este libro le llegue a los jóvenes. Y bueno, y ahí te tenemos a ti, Jesús, de profesor, para que difundas y compartas estos contenidos con tus muchachos. Claro, porque de otra forma, la historia o el oficio del historiador, para que se preserve en el tiempo o para que se mantenga vigente y pueda sobrevivir, tiene que adaptarse a las nuevas realidades. ¿Estoy en lo correcto? No, claro, es que yo me imagino, o sea, y no voy a pelear con los historiadores tampoco, o sea, porque yo creo que también esos esfuerzos, o sea, de la vida académica no pueden desaparecer, o sea, no todo puede ser divulgación, o sea, una tesis doctoral tiene un formato, tiene una exigencia que no es sacrificable, o sea, tú no puedes, o sea, hacer una tesis doctoral, o sea, pensando que tú estás divulgando. No, una tesis doctoral es una obra de conocimiento, de producción de conocimiento. El tema está en que ya tú como historiador puedes producir un destilado, entonces hacer un destilado que te permita comunicar, pero eso, un paper en una revista es un artículo de revista arbitrada, y si tú te pones cómico, te lo rebotan y te dicen, eso no va para el baile porque eso no funciona como artículo. Entonces yo creo que hay espacio para todo. Por ejemplo, Rogelio Altes, mi marido, que es escritor, que es historiador y que es antropólogo, él, o sea, escribe y pone sus notas y hace todas sus cosas como corresponde a la gente en la vida académica. Aquí está Carole Leal, que es historiadora, que hace unos libros extraordinarios, pero bueno, son libros que son resultado de investigación. Yo creo que no hay manera de que eso se sacrifique ni que desaparezca, porque son precisamente la fuente para estos esfuerzos que permiten hacer ese destilado, ese filtrado, que resulta después un elemento para la comunicación de esos contenidos que permitan que los jóvenes y que la gente que no está en el medio académico se apropie de la historia y la haga suya y sienta que eso tiene un sentido para ellos. Sí, porque más allá de los historiadores, o sea, saber de historia, conocer de historia es una responsabilidad ciudadana, sobre todo cuando los tiempos que vivimos nos los demandan. Bueno, yo, nada, no me queda más nada que felicitarla, de verdad, tremendo esfuerzo. A mí me parece estupendo. Inmediatamente, bueno, cuando Sergio me lo mandó, dije, pensé, fue mis estudiantes, no va a ser el libro, porque ya
O sea, me lo mandaron, o sea, el libro acaba de salir, ya las listas habían sido enviadas, pero es un buen libro para acercar a los chamos al conocimiento histórico, porque resume con rigurosidad y con respeto a las fuentes la labor de lo que, o resume nuestro devenir histórico de los últimos, incluso trasciende los 200 años. Yo creo que arranca con los indígenas. Y arranca con Huaycaipuro y termina con Manuel Caballero. Imagínense, o sea... No, verdad, muchísimas gracias, Jesús, y yo le agradezco de nuevo a Sergio, a Vanesco, a Rosa María, a todos ustedes, y verdad que la historia siga estando presente y siga siendo un pretexto para vernos y para compartir. Así que muchísimas gracias a todos. A continuación invitamos a las señoras Inés Quintero, historiadora, y Rosa María Tencio, vicepresidenta de Comunicaciones y Responsabilidad Social, a los señores José Grasso Vecchio, presidente ejecutivo de Banesco, Sergio Dávar, editor del libro, y Jesús Piñero, historiador, a bautizar el libro. Adelante. Felicidades. Gracias. Muy bien. En nombre de Banesco Banco Universal, nuestro agradecimiento a quienes nos acompañaron en esta transmisión y les invitamos a descargar el libro en nuestra página web www.banesco.com en la Biblioteca Digital Banesco. Buenas tardes y muchas gracias por su compañía.